Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Arte Llamado. En este capítulo tengo nuevamente a Us Fermini, gestor cultural peruano. No hay segunda sin primera. Ya estamos aquí en vivo y en directo. Muchas gracias, Us, por haber aceptado esta invitación. En este capítulo lo que quiero con Us, porque me quedé un poco con este coso en la última entrevista que tuvimos, porque al final hablamos un poco más sobre cómo era la gestión del rol, cómo era el rol del gestor cultural, perdón. Y entonces justo fue muy al final de la entrevista y me quedé con ganas de ahondar un poco más en esto, porque bueno, también vos como gestor cultural obviamente tienes toda la experiencia para poder hablar al respecto. Entonces realmente me quedé así pensando, me encantaría hacer algo realmente para ahondar en esto. Aceptaste nuevamente el llamado, muchas gracias por estar aquí y dejo presentarte muy brevemente para aquellos que no escucharon el primer episodio, por favor vayan a escucharlo, Indeed. Eh, pero te dejo presentarte nuevamente, así algo breve, porque la dinámica de este episodio será que yo le hago unas preguntas sobre el rol de gestor cultural en base a la experiencia de US en Lima, Perú, y él va a responder. No va a ser vamos a tratar de que sea lo más contenido de valor posible en todo, entre pregunta y respuesta. Así que creo que va a ser algo muy nutritivo, algo bastante valioso para todos los oyentes, para la comunidad de Arte Llamado, para poder conocer y poner en valor el rol del gestor cultural. Así que sin más sandungueo, sin más, vamos al grano. Muchas gracias. Te Sí. dejo presentarte brevemente. Hola Diana, gracias por la invitación, por esta segunda invitación a el podcast Arte Llamado desde Francia. Estoy muy agradecido y feliz de volver a verte y poder conversar, ahondar mucho más en el tema de la gestión cultural. Yo soy Gus Fermini, soy gestor cultural cinematográfico y publicista desde Lima, Perú, para todos ustedes. Así que yo creo que este día va a ser un día de contenido útil para todos aquellos que estén interesados en la labor de gestor cultural. Perfecto, muchas gracias, Luis. Em, Sin más preámbulos, voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cómo describirías un día típico como gestor cultural? ¿Cuál es tu workflow cuando encaras un proyecto cultural? Coméntanos un poco. Bueno, muy buena pregunta, como siempre. Me encantan las preguntas tuyas, Diana. Me parece que son preguntas genias. El workflow depende del día, depende de la carga laboral y del proyecto, ¿no? Porque cada día varía según el proyecto que vayas realizando, que vayas encarando. Entonces, bueno, puede ser, hay días en donde se trabaja más de 24 horas, o hay días en donde puedes, claro, o hay días en donde puedes de alguna manera hacer tu labor de gestor cultural por horas y te vas organizando para poder alternar con otras actividades que tengas. Pero básicamente, o en resumen, depende del proyecto y depende de la carga laboral que tengas en cada proyecto respectivamente. Pero en tu experiencia como gestor cultural, ¿hay un workflow básico, en plan revisar la agenda, los contactos, el equipo de trabajo también? Creo que hay algo que está, o sea, en esas 24 horas de trabajo las horas que se trabaja durante el largo del proyecto, hay la constante comunicación entre vos y los colaboradores. Entonces, eso sería interesante remarcarlo. Quizás si nos puedes dar unos insights al respecto, algo breve. Sí, claro. Bueno, yo no soy tanto de organizarme tanto porque sabes que estamos en el corre-corre, corriendo, no hay tiempo para nada. Yo, aparte de ser gestor cultural, no sé si lo comenté en mi anterior podcast o en la anterior entrevista que me hiciste. em, ¿Qué pasa? Que en realidad yo tengo otro trabajo. Tengo un trabajo que consiste en concertar citas para una agencia de marketing digital en Miami. Entonces yo hago mi trabajo desde casa, siempre remoto, trabajo de manera remota tanto este trabajo para esta empresa de marketing digital como también los proyectos de gestión cultural. Entonces, no tengo mucho tiempo para organizarme, pero evidentemente cuando tú estás realizando la labor de gestión cultural, tienes que organizarte de alguna u otra manera. A mí me salva mucho apuntar.
me salva muchísimo y me ayuda tremendamente poder organizarme apuntando todo lo que tengo que hacer, task por task, tarea por tarea, y no ponerle un tiempo a cada cosa. O por ejemplo, también utilizar calendario, ¿no? Google Calendario o Calendly, que es una aplicación para poder poner hora, fecha, si es que hay reuniones de por medio, que suelen haber. O de lo contrario, si el proyecto es, por ejemplo, preparar una aplicación para el Ministerio de Cultura, que sabes que funciona por temporadas, entonces ya todo se hace por teléfono, porque es mucho más rápido. Ya no tienes que estarte reuniendo por Zoom o por Google Meet a cada rato, sino es ya simplemente coordinar cómo se avanza, ¿no? Porque, digamos, las aplicaciones del Ministerio de Cultura funcionan de la siguiente manera, que es, tú vas rellenando el contenido que te piden y va aumentando un porcentaje hasta que llegas a un 100%. Y cuando estás en 100% ya tú puedes enviar tu postulación. Entonces, digamos, eso es. No puedo revelar exactamente cuántas aplicaciones he hecho en este último tiempo, desde la primera entrevista hasta el día de hoy, pero déjame decirte que son varias. Y entonces tengo varios caballos que sé que van a ganar, varios caballos en carrera, y estoy apostándole al más fuerte, pero ya todo está encaminado, ¿no? Entonces, am, volviendo al tema de la organización, es muy importante, pero yo diría que uno deba o uno trabaje como mejor le fluya, como más le sea conveniente, ¿no? Es muy importante que cada uno pueda encontrar su propio ritmo y su propia forma de trabajar, porque evidentemente cada uno tiene pues sus propias herramientas, sus propias estrategias, y digamos, no todo tiene que ser de alguna manera como validado antes por la contraparte, por los otros miembros del equipo que conforman el equipo creativo o cultural o las personas que quieran presentarse a un concurso o realizar un proyecto, ¿no? No todo tiene que ser validado previamente. Hay que tener en cuenta que muchas veces el gestor cultural lo que tiene que hacer es brindar ese norte. Brindando ese norte es que las personas van a poder autoorganizarse de la mejor manera, ¿no? Perfecto, Gus. Muchas gracias por haber compartido esto. Yo creo que en términos de organización, Google Calendar es bastante eficaz, Calendly, pero también Notion se ha vuelto bastante famoso, aunque hay que meterse a pleno para comprender todas sus funcionalidades, pero eso también lo podría comentar. Y pasando a una otra pregunta, ¿cuál consideras que sería el mayor desafío al que te enfrentas como gestor cultural en la actualidad en el contexto limeño? Bueno, esa pregunta es bastante compleja, ¿no? Porque en realidad son varias aristas positivas y negativas. Mm, Obviamente no estamos aquí para hablar de lo negativo, sino centrarnos en lo positivo. Y es un ejercicio, pero o sea, digamos, la constante es el cambio, siempre hay cambio. Constantemente nos encontramos con cambios de toda clase, de todo tipo, entonces tenemos que estar preparados para los cambios, tanto en cultura como cine, arte, letras, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en este momento el mayor reto es que todos podamos unirnos, porque de alguna u otra manera, como hay tantos cambios, digamos, al final del día, cada uno dispara hacia su propio granero, hacia su propio lugar, hacia su propio target, y de pronto no se puede trabajar de manera conjunta, no se pueden aunar ayudas conjuntas o esfuerzos conjuntos, ¿no? Entonces yo creo que el mayor reto está en poder unirse frente a los cambios eminentes que se vienen en la industria cultural limeña peruana. Yo creo que la unión es el factor es el que siempre se le demanda a la sociedad limeña, a la sociedad peruana. No sé por qué de alguna forma nos cuesta, pero mira, sigue siendo, incluso en la gestión cultural. Bueno, muchas gracias por compartir eso. Em, ¿Cuál consideras que son las cualidades esenciales que debe tener un gestor cultural eficaz? Ok,
Primero tienes, como tú dijiste al principio de la entrevista, es muy importante la base de contactos que tengas, porque el gestor cultural debe trabajar con una base de contactos que ya se dedique al arte, que ya se dedique a la cultura, que ya se dedique al cine. Y si eres nuevo o nueva, esa base la vas a ir armando conforme tú vayas yendo a eventos, conforme vayas investigando más sobre el tema de la gestión, de la movida artística o de la movida musical, que es completamente distinta pues a la que tenga que ver con exposiciones de arte o que tenga que ver con cine. Entonces, yo creo que es muy importante que tengas una lista de contactos que te pueda salvar al final del día. Es muy importante porque estamos hablando de que tú no lo puedes hacer todo. Nosotros, desde nuestra posición de gestores, si bien es cierto, tenemos como mucha libertad para poder, digamos, aportar, contribuir, generar y liderar. También necesitamos del apoyo compartido, del apoyo de esa otra parte, ¿no? Entonces, muchas veces lo que funciona es que no solamente tengas una base, sino que tú puedas hacerle seguimiento a esa base para que ese feedback sea, esa retroalimentación sea constante. Entonces, cuando tú necesites algo de la base de datos de personas, de personas afines que trabajan en la industria, lo que va a pasar es que la ayuda que tú necesites o la respuesta que tú necesites se va a dar de manera natural y no se va a sentir tanto como que tú estás pidiendo un favor para salir del paso o para llenar o para poder cumplir con tu meta, sino que se va a sentir como una colaboración constante, porque en esta ocasión de repente yo te pido ayuda a ti en un tema puntual, pero de repente en otro momento cuando tú estés en un proyecto propio y me preguntas algo a mí o requieres alguna ayuda de mí, yo te la voy a facilitar y normal, ya está. Entonces, yo creo que es importante no solamente tener la base de datos, construirla, sino también ir familiarizándose de manera natural con cada una de las personas que conforman esa base de datos. Claro, sin duda no podría ser alguien tímido. Para crear contactos hay que estar en constante comunicación, digamos. Sí, es muy importante, pero no se trata de que solamente oradores pueden hacer la labor de gestión cultural. No va de eso, va de que cada uno trabaja con las habilidades que tiene. Yo creo que todos podemos ser gestores culturales, todos y todas estamos llamados a ser gestores o gestoras. Pero en este caso, yo recomiendo poder instruirse lo más que se pueda. ¿Y sabes cuál es una muy bonita forma de instruirse en el tema del arte? Es yendo justamente a los eventos, a las exposiciones, a los happenings. En este momento en Lima hay bastante oferta. Hay intervenciones en espacios, en casas que van a ser demolidas y artistas entran a pintar, entran a muralizar y entonces vas como agendando tu visita a esa casa que va a ser destruida muy pronto, porque ahí tiene lugar un proyecto de edificación, un proyecto inmobiliario. Pero antes, la gran despedida, digamos, va a ser la intervención artística, ¿no? Entonces, es importante que se pueda visitar ese tipo de acciones, también ir consumir mucho cine, no solamente ir a una sala de cine, sino también que tú puedas buscar películas que te gusten, antiguas, que te puedan alimentar, que te puedan nutrir, ¿no? Yo recomiendo mucho el cine de los años 50 de Hollywood, años 50, años 60, 70 también, por ejemplo, grandes películas como Lo que el viento se llevó, clasicones, ¿no? Yo recomiendo eso para poder ir nutriéndose y al mismo tiempo ir a conciertos. Ir a conciertos es también una forma muy directa y en base a la experiencia de tú poder absorber la energía de las personas, pero no de una manera vampírica, sino de una manera buena, ¿no? Una manera en donde tú puedas aprender cómo se mueve la manager, cómo se mueve el productor, cómo se mueve la banda, el músico, cómo se preparan, cómo se movieron en redes, o cómo funciona, porque muchas veces mientras se da el concierto, se sigue
publicitando, promocionando ese concierto, ¿no? Entonces, estar al tanto de todo, digamos, ¿no? Sí, de hecho, bueno, a mí es algo que me encantaba mucho hacer cuando estaba en Lima. Yo me revisaba mucho las agendas culturales de todos los centros culturales que tenía cada país, porque ellos como que manejaban una agenda cultural. O sea, era mucho más fácil acceder. O sea, pones Centro Cultural de España, pon cultural y ya te enteras, ¿sabes? Sí, en ese momento seguro existían otros espacios culturales en Lima, pero yo no conocía los nombres ni nada. Entonces, bueno, para mí era como mucho más fácil y creo que eso es un buen punto de partida, digamos. Son centros culturales, la infraestructura es bastante agradable, las personas, o sea, los aforos no son tan reventados, va a depender mucho del evento, creo, pero no son reventados, entonces dentro de todo disfrutas mucho. Y esto que decís de estar en constante visita a los espacios, no solo para disfrutar como espectador, sino que con intención de querer ser gestor cultural, es bastante valioso porque de hecho es algo que me pidieron cuando pasé la entrevista para empezar a estudiar esta escuela aquí en París, de hecho gestión cultural también. O sea, la persona me dijo, lo que te vamos a pedir antes de entrar a la escuela es que vayas a todos los museos de París, que apuntes que cómo es la bienvenida, o sea, cómo es la dinámica, quién te recibe, quién no te recibe, qué te explican, qué no te explican, la infraestructura, obviamente estudiar historia del arte, pero a ver, o sea, es como que esto está como algo bastante muy presente en términos de hazlo para que te puedas involver en toda la dinámica y próximamente aprender más de ello, ¿no? Entonces, esto que decís, o sea, es literalmente lo mismo que me aconsejaron, solo que en contexto parisino, así que súper acertado. Y luego lo de la historia del cine es en las películas de los años 50, o sea, la historia del cine es cine hollywoodense, pero en las venas, ¿sabes? Así que para todo aquel que gestor cultural cinematográfico, obviamente hay que verse estas películas, es como, es parte del proceso. Bueno, Gus, muchas gracias por haber compartido eso. Quiero pasar a la siguiente pregunta. ¿Cómo integras, cuando encaras un proyecto de gestión cultural, cómo integras las opiniones, las expectativas de los locales, comunidades o, bueno, lo puedes llevar a la propia escala de proyectos que vos has encarado ya en la planificación y ejecución de los proyectos culturales que vos has encarado? Bueno, hay que enfrentarnos a la realidad también, ¿no? Muchas veces un gestor cultural no puede plantear su propio proyecto, digamos, ¿no? Porque no hay las facilidades. Puede ser que no existan las facilidades de momento. Entonces, tú tendrías que adecuarte a, a ver cuál es la demanda, ¿no? En el caso de los estímulos económicos para la cultura 2024 del Ministerio de Cultura del Perú, está dividido en tres categorías. Yo puedo compartir esta información porque sé que va a ser valiosa, va a ser válida. Los estímulos económicos están divididos en tres categorías. Una categoría va a cine, otra categoría va a artes escénicas y música, y la tercera va al libro, hacia el fomento de la lectura y promoción del libro. Entonces, yo recomendaría me imagino que en todos los países que nos están escuchando también deben tener estímulos y concursos. Entonces, recomiendo primero estar al tanto del cronograma porque en el caso de Perú siempre cambia, todos los años varían las fechas de esos concursos. No son iguales todos los años. De repente el año pasado fue a mitad del año 2023 y este año es a principios del 2024, ¿no? Entonces, siempre estar bien pendientes de las fechas. Pueden revisar en las redes sociales gubernamentales, ¿no? Ahí pueden encontrar toda la información porque de todas maneras al Ministerio de Cultura y a cada ministerio de cada país de Latinoamérica y probablemente si nos están escuchando en Francia, gente que habla en español va a poder acceder a esa información de manera, bueno, de manera fácil y rápida, ¿no? Gracias a las redes sociales. Pero yo lo que digo es que para poder mapear qué proyecto es el indicado para desarrollar, es importante entrar a cada categoría y poder leer las bases de los concursos que te interese realizar, teniendo en cuenta que
en muchos de los casos, y con mucha suerte, vas a encontrar un proyecto que vaya o esté aterrizado a lo que tú quieres hacer, a lo que a ti te gusta, o en todo caso, a donde puedes potenciar todo aquello que vienes trabajando, ¿no? Como individuo, o sea, sos gestor cultural. O sea, estoy como entendiendo de que es importante, como para poder ejercer tu rol de gestor cultural, te basas mayormente en las propuestas que tiene el Ministerio de Cultura para los gestores culturales. O sea, puede ser que puedas ir directamente a la municipalidad o puede ser que puedas directamente colaborar con empresas privadas. ¿Qué tan difícil es poder acceder a algún otro estímulo que no sea el del Ministerio de Cultura? Es muy importante lo que me dices. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura tiene la función de poder realizar esos estímulos para fomentar la creación de arte, de la música, etcétera, ¿no? Pero las municipalidades, claro, tienen una agenda cultural, también tienen un programa, pero no necesariamente tienen incentivos monetarios. Porque sí, yo tengo entendido que las municipalidades también tienen sus propios concursos, por supuesto, también los tienen, pero no son monetarios necesariamente. Entonces, para poder ejercer la gestión cultural, tú debes contar con fondos. Ya hemos conversado que la labor del gestor cultural no es gratuita, sino que el gestor cultural percibe un sueldo. Entonces, para poder realizar esta labor, claro, es importante estar pendiente de otras entidades gubernamentales y no gubernamentales, porque de hecho también hay espacios que realizan concursos o tienen iniciativas o fondos económicos a los cuales tú puedes acceder, ¿no es cierto? Pero va a depender de la naturaleza de tu proyecto y en muchos de los casos, yo la recomendación que daría, pero hablando sobre los estímulos económicos, porque es en lo que tengo experiencia, que es que uno pueda ver en dónde es que hay menos demanda en cuanto a concursos. Porque muchas veces hay ciertos concursos que son muy conocidos y se llenan de concursantes y postulantes alrededor de todo el país. ¿Y qué pasa? Que al final ganan unos pocos. Y de alguna manera, todo el esfuerzo que tú pusiste, invertiste para poder para poder ganar, de repente se ve en nada. Porque es un concurso. El concurso pasa por jurado. Entonces, yo lo que recomiendo a todas las personas que estén interesadas en trabajar es que lean absolutamente todos los concursos y vean la página web de cada concurso y vean cuántos proyectos se recibieron en cada categoría, para así poder analizar y ver cuáles fueron los que tuvieron más demanda y cuáles tuvieron menos demanda. Y según eso, poder establecer una estrategia para ver a dónde concursar, a dónde postularse. Tú comprenderás, Diana, que si uno se presenta a un concurso que tiene poca demanda, entonces tendrás mayores chances de ganar. Pero no sucederá así con los concursos de música, por ejemplo, concurso de producción fonográfica. Recibe muchas personas en Lima quieren crear un disco, quieren crear un EP o quieren lanzar un single. Entonces la competencia es brava, es dura. Muy probablemente van a ganar aquellos que ya cuentan con experiencia previa, ¿no? Que ya han podido financiarse o autofinanciarse para crear o tener ya toda una discografía completa, y al momento que se presenten, de repente van a tener muchas más chances que personas nuevas, ¿no? Porque también, claro, esto pasa, ¿no? Que el Ministerio de Cultura no hay como niveles en los concursos, es un solo concurso para todos. Entonces, de repente, el Ministerio de Cultura podría establecer niveles de alguna manera para nuevos, que en el caso de DAFO, en la dirección de cine, sí hay por ejemplo, si tú quieres hacer cine por primera vez, hay una categoría de nuevos realizadores y la otra categoría es para los que ya tienen 3 películas, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes 2 películas, participas en la categoría de nuevos realizadores. Pero si tú tienes de 3 a más películas, ya tú vas a la segunda categoría, ¿no? Entonces, segunda o tercera película y te lanzas a esa categoría y ya.
porque obviamente pues no puede concursar una persona que quiere hacer una película por primera vez junto con personas que ya tienen muchas películas en su haber, pues no pueden estar en la misma categoría. ¿Me entiendes a lo que voy? Muy interesante descubrir todo este mundillo cultural. O sea, la verdad que no estoy al tanto, pero poco a poco voy teniendo como un círculo de amigos involucrados en el circuito cultural, va, en todo lo que es postularse a incentivos y demás, y como voy entendiendo por pedazos cómo va funcionando todo esto del Ministerio de Cultura, eh, interesante. Así que poco a poco imagino descubriré el que tiene París también. Eso va a ser un otro paso en mi vida, seguro. Así que una de mis preguntas que quiero hacerte, pasado a un poco más a aspecto experiencia, con la creciente digitalización, ¿cómo desde tu perspectiva, cómo piensas que se va a asegurar de que la tecnología no reemplace por completo la experiencia cultural auténtica? Esa pregunta es mi favorita. Esa pregunta es mi favorita porque yo pienso que la inteligencia artificial sí es muy útil, es todo un boom, va en crecida, pero de ninguna manera va a poder suplantar o, digamos, quitarle el trabajo a una persona humana. No creo que pase así, o por lo menos no que suceda tan rápido. Yo creo, o sea, por lo menos este 2024 no va a suceder, a menos que venga un evento catastrófico en donde de pronto, bueno, dito que ya la inteligencia artificial es autónoma y tiene una forma humana y es holográfica, no lo sé. Ahí estamos de repente entrando en el tema de la ficción, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la película am, Blade Runner. No sé si has visto Blade Runner. De repente, ¿no? Ese concepto futurista en donde la inteligencia artificial ya es como parte del sistema, se puede autoclonar, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que la inteligencia artificial está dando sus primeros pasos y se va a integrar, ¿no? Se va a integrar como las redes sociales. Por ahí leí que Facebook iba a comenzar, tendría que confirmar esta fuente, ¿no? Está por confirmar, pero había leído que Meta iba a comenzar a recaudar que el contenido que tú creabas iba a servir para alimentar su propia inteligencia artificial. Eso está por confirmar, ¿no? Y como te digo, está por confirmar. Pero si estamos hablando que eso va a suceder, si nos ponemos en el escenario que podría suceder, em, yo creo que, claro, la inteligencia artificial va a avanzar a pasos agigantados y entonces va a poder ser autónoma, digamos, ¿no? Va a llegar, va a llegar un momento en donde sí va a poder ser autónoma y no me imagino cómo vamos a tener nosotros que integrar la inteligencia artificial con nuestro trabajo humano, real, secular, de todos los días, ¿no? Em, claro, a mí me gusta mucho todo lo que tú compartes en tu red de LinkedIn, ¿no? Porque yo creo que, claro, tú veo que constantemente estás compartiendo imágenes generadas por inteligencia artificial que son, bueno, en video, en foto o trabajos de instalaciones, ¿no? Ahí me gustaría hacer como un paréntesis porque, si bien es cierto, estas son como herramientas que crean contenido, ¿sabes? Pero, a ver, si hablamos en un otro escenario en el cual es una especie de robot que se parece demasiado a nosotros, eso es completamente un escenario completamente Otro ente, ¿no? Otro ente. como yo percibo la inteligencia artificial. Sí, herramientas que se adhieren, por ejemplo, no sé, al celular, que ayudan a mejorar la experiencia humana en crear contenido digital, en organizarse, en ideas, en términos de dar ideas, ¿no? El proceso es creativo, pero no el ente que se va a encargar de crearlo absolutamente todo al punto de como interactuar con los otros y su proyecto, ¿sabes? Es como
es ir muy lejos. Eso sí es como, eso sí es ir muy lejos y eso sería, yo considero que sería algo peligroso en términos para nosotros, porque quedaríamos obsoletos al lado de algo que funciona eh, tecnológicamente, o sea, en términos tecnológicos. Eh, ahí sí como te tengo que tener, si bien es cierto comparto contenido que está hecho con IA, tampoco estaría tan de acuerdo que algo como eso nos, o sea, reemplazase, ¿sabes? Toda la experiencia cultural, todo el sentimiento que uno, que un humano puede ponerle a su creación, ¿sabes? Totalmente. Bueno, en ese caso, yo lo único que pediría es que el gobierno o los gobiernos no entren a regular la IA, ¿no? O las IAs, o que puedan haber IAs que sean abiertas para todo el público, digamos, ¿no? Para que cada uno pueda colaborar y acceder a una IA que no sea manipulada o censurada o, ¿me entiendes? Regulada, limitada, ¿no? De hecho, hace poco vi un documental que está en Arte TV, se llama, es un espacio de documentales sobre la inteligencia artificial, porque precisamente mi esposo trabaja en la inteligencia artificial, pero no como creador, sino como alguien que precisamente conoce herramientas para mejorar la experiencia laboral de empresas. Entonces, como un intermediario entre una herramienta IA que se crea y alguien que quiere utilizarlo para mejorar su rendimiento laboral, digamos. Entonces, precisamente en la Unión Europea se empezaron a poner algunas restricciones sobre la inteligencia artificial porque está yendo a pasos muy rápidos, ¿sabes? Y los gobiernos están empezando como a preocuparse, ¿sabes? Porque hay empresas que están creando, y no estoy hablando solo para el sector artístico, aquí no, seguro nos estamos desviando un poco a otros sectores, pero eh, se están un poco, quieren de alguna forma sí poner cierto control en este aspecto, o sea, regularlo, porque imagínate, todo el aparato estatal y muchas personas que pertenecen a esos aparatos estatales quedarían obsoletas también, ¿sabes? Y ellos mismos se dan cuenta que sus roles quedarían en un estado muy vulnerable. Entonces, solo para compartir. Totalmente, totalmente. Yo también estoy compartiendo tu punto de vista, porque claro, ya ese es otro tema, ¿no? Entraríamos en otros temas y no queremos hacer declaraciones políticas, porque nuestro ámbito es lo cultural, ¿no? Pero yo creo que al final del día todo se va a ir incorporando, se va a ir implementando y esperemos que para bien, ¿no? Porque finalmente son herramientas. En este punto son herramientas. Sí, totalmente. Bueno, pasamos a una otra pregunta. ¿Cuál o cuáles son las tendencias emergentes que estás observando en la gestión cultural y cómo se prepara Perú o cómo las está utilizando? Bueno, puntualmente vos que trabajas en Lima, ¿cuáles son las tendencias actuales? No sé si has remarcado alguna. Tendencias, tanto como tendencias, yo veo que hay muchísimas, pero están todas como mezcladas, están como luchando unas con otras. Entonces, sí, o sea, no veo una tendencia homogenizadora, sino veo una tendencia que va en diferentes direcciones y que compite muchas veces entre sí. Son diferentes campos, diferentes públicos, pero las tendencias culturales y artísticas compiten entre sí por la atención, por el público lo consuma. Es como decir que el cine, la cartelera de cine, la parrilla de cine compite pues con los eventos de conciertos de música o compite con las exposiciones de arte. Entonces, es como que yo lo que siento es que la actividad cultural artística en Lima está compitiendo una con otra. O sea, no está como bien segmentada. Ya, el público tal, gusta de tal y opina tal y piensa así. O sea, digamos, no se sabe qué público va a ir al cine, no se sabe qué público va a ir a los conciertos, no se sabe qué público irá a una exposición de arte o a una intervención o a una fiesta rave eh, o a Casacor, que es un evento de interiorismo. No se sabe porque el público está completamente disperso. Yo pienso que se debe a las redes sociales, al fenómeno cambiante,
que se va a dar o se está dando por la inteligencia artificial de repente. Yo en ese sentido creo que realmente percibo que si solo hablamos de las audiencias, siempre están muy dispersos. Me pasa mucho en Madrid, me pasa mucho en París, que todo el mundo quiere ir a todas partes, pero en términos de organización, de creación, de, pro- de- de eventos, eh, me refería si hubiese una, por ejemplo, lo que me pasaba mucho en Madrid era que notaba que los espacios todos quieren crear, todos quieren tener como el saloncito, la salita de conciertos. O sea, había una tendencia, un momento como muy fuerte a invitar a artistas locales a estar tocando, ¿sabes? Pero lo malo de esta tendencia era que no les pagaban, ¿sabes? O sea, un clásico españolete. Pero em, entonces no sé si en términos de creación de evento hay algo que esté como muy en boca de la gente en estos momentos. Es una buena pregunta. Y yo consumo mucho arte, consumo mucha cultura, consumo mucho cine. Pero yo lo que veo es que el público está muy disperso y no podría decir en este momento sí hay preferencia por versus tal. No podría decirlo porque lo siento que está todo muy bien nivelado. Y no podría decir que un evento que nadie conoce eh, sufre por o llora sangre para poder llenar su establecimiento versus un evento súper establecido como digamos un concierto de música electrónica ultra, por decirte. Siento que si bien es cierto, claro, Ultra es un gran venue, es un gran espacio, es un evento grande que conglomera a muchas personas, también hay eventos pequeños que llenan su aforo, sea una taberna, sea un bar, entonces eso también está bien, porque antes lo que se veía es que se llenaban los eventos grandes y los eventos pequeños, cero, no tenían nada, no tenían público. Pero ahora me parece que está mucho más equiparado, mucho más nivelado a nivel de audiencias. Entonces, de repente, bueno, de repente toda esta lucha de tendencias nos ha dejado pues que hay también un consumo moderado y positivo para aquellos eventos pequeños que no tienen pues las habilidades y los fondos para poder convocar grandes y masivos públicos. Ahora, no es lo mismo hablar de la audiencia de Ultra que hablar pues de la audiencia que va a Casacor. Definitivamente son diferentes públicos por el contenido mismo, ¿no? Yo hablo a nivel de contenido, ¿ok? A nivel de contenido no es lo mismo, el público no consume lo mismo, pero yo pienso que hay que hacer mucha labor de fortalecimiento de audiencias, de educación de públicos, y estamos llamados nosotros a eso, ¿no? Porque falta mucha educación, falta muchísima educación. Y yo creo que ese es nuestro llamado, ese es nuestro arte llamado. No, y esto realmente tienes mucha razón, educar a los públicos, parece una pavada, pero nada más cuando, por ejemplo, algo que me encantaba cuando iba al Gran Teatro Nacional era que te daban una ficha en la que te explicaban, o sea, te enseñaban cómo, en qué momento tienes que aplaudir, porque no puedes aplaudir cuando te canta el orto, ¿sabes? O sea, arruinas el momento, la escena, qué sé yo, y entonces, eso me encantó, porque es cierto que yo no sabía que tenía que ser educada, en qué momento podía aplaudir o no. Ah, pero lleva eso como esta pequeña acción, llevarla a realmente todo lo que existe en un circuito cultural. Es cierto que creo que es algo, no sé si se está haciendo, no lo dudo, pero seguro no está tan como en boca de todos querer ser como educado en términos de cómo participamos de forma correcta, cómo apoyamos bien a estos espacios artísticos, a los artistas como tal, pero al espacio también, porque eso ayuda a que pues la gente que esté allí se sienta cómoda en el espacio, ¿sabes? En ese lugar en donde está. Porque es que hace todo parte de una experiencia usuario al final y hace que la gente se sienta tan cómoda que quiera volver y así pues los eventos culturales van siguiendo y van siguiendo. Entonces, en ese sentido, realmente muy interesante que hayas remarcado la educación y que... Bueno, muchas gracias por haberlo mencionado. Mira, Diana, ahora que tú lo mencionas, estoy pensando
y se me ha venido a la mente una tendencia verdadera que es medible. No sé si tú estás al tanto, pero por ejemplo, en Lima se está consumiendo y cada vez se consume más, es el tema del material archivo histórico. Todo material de archivo fílmico se está consumiendo de manera increíble y ese público está creciendo y está valorando cada día más las tomas de archivo. Estamos hablando de material pues que tiene 70 o más años, ¿no? 70 años, 80 años, pongámosle. ¿Ok? Y ese público está creciendo. Entonces hay muchos grupos en Facebook e Instagram que manejan estos contenidos que tienen dueño o muchas veces ya, digamos, son de dominio público, aunque no han llegado a los 100 años. Deben tener un dueño o un autor, pero de repente ya no está vivo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algunos archivos materiales, hay algunos archivos fílmicos que sí tienen autor al día de hoy. Entonces, es importante darle los créditos a los autores y también aprender a valorar y es como una ventana y también yo al mismo tiempo lo veo como el opuesto a la inteligencia artificial, ¿no? Y también veo que la inteligencia artificial podría mejorar la calidad de esos archivos fílmicos. De repente algunos estarán a favor, otros estarán en contra, pero de todas maneras la IA puede mejorar la calidad de esos archivos antiguos porque tienen pues se ven antiguos, desgastados, de repente no se llega, tiene muy poca nitidez, baja resolución, entonces la IA puede ayudar, ¿no? Pero de que se está valorando este tipo de material, que es de contenido social, histórico, familiar, se está haciendo y esa tendencia me gusta mucho, me agrada muchísimo a mí. Me encanta, sí, sí, muchas gracias por compartirlo, porque creo que esta tendencia y consumir esto refuerza mucho la identidad, en este caso de los peruanos. Creo que es importante este trabajo porque ya solo en el museo, ¿cómo se llamaba este museo que está en la Costa Verde? Ay, olvidé su nombre. El lugar de la tolerancia, el Museo de la Tolerancia, el lugar de la... El LUM, el LUM. Sí. El Loom, increíble. En este museo hay mucho material de archivo y a mí me encantaba. Además que el museo como tal es bestial, está súper, o sea, la arquitectura es linda, va hasta el frente al mar. Entonces ya me encantaba ir mucho a este lugar porque siento que veía cosas de antes, veía cómo era la gente de antes, el contexto también, pero también está genial poder tener contenido que no solo sea de un momento tan delicado como fue la época del terrorismo, sino también en un otro contexto, ¿no? Como era la gente que vivía en los años 60 en, no sé, Cusco. Entonces, o la gente que vivía en los años 60 en Tacna. O sea, conocer realmente cómo era todo. O sea, creo que ayuda mucho a reforzar la identidad de cada uno de nosotros como peruanos. Totalmente, porque si bien es cierto, sí, el LUM, el lugar de la memoria, tiene pues, digamos, ejes de contenido que son completamente válidos, que ellos puedan trabajar sus ejes y puedan sensibilizar a la ciudadanía con respecto a esos temas tan sensibles, ¿no? Que ha vivido el Perú. Me parece fantástico, me parece maravilloso. Yo apoyo la labor del LUM en ese sentido. Entonces, pero también es importante poder y darle el espacio a otro tipo de contenido que es histórico, que es social y es familiar, ¿no? No sé si tanto familiar, pero en todo caso social e histórico, ¿no? Porque estamos en el 2024, es el año del Bicentenario, entonces son 200 años, ¿no? Son 200 años del Bicentenario del Perú, entonces yo creo que deberíamos poder también como tener una mirada reflexiva hacia el pasado y poder contemplar de dónde venimos, cuáles eran nuestras costumbres, qué se destilaba, muy al margen de las posiciones políticas, ¿no? Porque no estamos hablando a favor o en contra de una posición política que quiera apoderarse de cierto contenido, o viceversa, ¿no? Sino estamos hablando de que el contenido es libre y está ahí, es accesible. Entonces, todos deberíamos poder acceder a ese contenido sin una mirada ideologizada, radicalizada, para poder disfrutar del contenido como tal. Perfecto, está muy bien. Nunca mejor dicho esto último, acceso a contenido sin necesariamente un contexto
un contexto definido detrás. Entonces, solo disfrutar, conocer cómo era, incluso cómo simplemente cómo se hacía la fiesta antes, fin. Totalmente, cómo jugaban los carnavales antes, em, cuáles eran las fiestas, qué tipo de música consumían, o los lugares históricos dentro de las regiones del Perú, cuáles eran los lugares más visitados fuera de Lima, de repente Machu Picchu cuando no era... Tanto turismo. sí, totalmente. Claro, porque antes no se conocía Machu Picchu, no se sabía, entonces no había un sistema, ¿no? El Estado no tenía tanta presencia digamos, en distribuir, en dar acceso a los turistas, ¿no? Simplemente se llegaba de repente en burro a Machu Picchu. Entonces eso está registrado en el material archivo, ¿no? Entonces es muy interesante poder tener esa mirada. Bueno, muchas gracias, Sus, por haber compartido todo esto, por nuevamente estar aquí en Arte Llamado. Sos siempre bienvenido y siempre te recuerdo que este espacio es una extensión de lo que sea que tú hagas, lo que sea que proyecto que encaras y que quieras que tenga un espacio de difusión, cuenta conmigo para ello, para mis redes, o sea, mis redes, las redes de Arte Llamado están para vos. Y recuerden que, antes de despedirme te voy a hacer una última pregunta, of course. Casi me despido sin hacer la pregunta. Dale, dale, a Ok. ver, ¿qué hay? ¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando su carrera que ha empezado su primer proyecto como gestor cultural? El primer proyecto. Que no se rinda ante la adversidad, que no se deje por nada del mundo tumbar, que si sus ánimos decaen va a ser por un momento, ante las diferentes vicisitudes, adversidades que se presenten, porque se van a presentar. Mi recomendación es que ese gestor, esa gestora, mire hacia el futuro y pueda visualizar todo lo bello y todo lo maravilloso que va a representar su trabajo, su primer trabajo. Y que tenga en mente que lo que haga le va a beneficiar a él y a muchas personas. Entonces, eso le va a servir a la persona para poder seguir adelante y entender que las personas pasan, pero los proyectos quedan. Bueno, muchas gracias, Uf, por haber compartido esto, nunca mejor dicho. Y ahora sí me toca hacer el momento de Cherry del podcast. Recuerden que Arte Llamado está en YouTube, está en Spotify. Los fragmentos más picantes con las declaraciones más picantes de Gus van a estar en Me encanta. Bienvenidas, bienvenidas. Lo van a encontrar por ahí. Muchas gracias a todos los que han estado interactuando. La verdad que estoy bastante feliz. Semana a semana, mes a mes, el espacio de Arte Llamado va creciendo, no solamente con artistas que se van sumando a este llamado, sino también a gente que tiene curiosidad de conocer qué se está creando en Argentina, qué se está creando en México, qué están haciendo artistas latinos en Francia. Entonces, no dejen de sintonizar Arte Llamado, ya sea escuchándolo en el transporte a través de Spotify o viéndolo mientras comen su sopa en YouTube. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias por haber estado aquí. Os envío un abrazo y hasta el siguiente. Gracias, Diana. Eres lo máximo. Toda la suerte para el podcast y seguimos adelante con todo.